Soy David Tierra Seca, soy director de marketing de Verne Group, un grupo tecnológico dedicado a las telecomunicaciones y las TIC, y anteriormente he trabajado en el sector de la electrónica de consumo como director de marketing también de Energy System, y anteriormente trabajé también en gran consumo en empresas como Mercadona. Bueno, pues al final mi función principal como director de marketing es entender bien las necesidades de mis clientes, entender bien las necesidades del mercado y conseguir trasladar eso al desarrollo de soluciones que les aporten valor y que marquen una diferencia con lo que ya tiene la competencia o con lo que ya existe en el mercado, ¿no? Para hacer foco, elegir dónde queremos destacar, cómo vamos a aportar valor ahí y conseguir ser imprescindibles para nuestros clientes. Pues la experiencia de cliente al final es algo que como concepto es muy novedoso, pero las ideas que subyacen detrás han existido siempre. El ponerte en la piel de tu cliente, el ponerlo en el centro, el entender por qué se levanta él cada mañana y el orientar tu actividad a ser alguien que juega un papel importante ahí, es algo que siempre ha estado. La diferencia yo creo que ahora hay es que en las organizaciones somos mucho más conscientes del impacto que tiene, el entorno es mucho más competitivo, con lo cual las organizaciones que no se preparan para trabajar con este enfoque lo tienen bastante mal, lo tienen bastante complicado para tener éxito en el futuro, y sobre todo un gran reto que es conseguir que esa mentalidad esté en toda la organización, no simplemente en los departamentos comerciales o de marketing. Yo creo que ahí la clave está en conseguir involucrar a todas las áreas en esto y en conseguir demostrarles que en esto nos va la sostenibilidad y la viabilidad de la empresa. Al final, si solamente se empuja desde ciertas áreas un cambio que implica a la cultura de la organización y a toda la manera en la que se organiza la empresa, no va a funcionar. Al final yo entiendo que estos departamentos debemos ser los sponsors o los promotores de esto dentro, pero tienes que conseguir que se embarquen los directores de operaciones, los directores financieros, los directores de recursos humanos, de otro modo no es viable. Hombre, yo le diría que al final, si tú quieres mejorar la experiencia de tu cliente, no necesitas disponer de grandes presupuestos, ni irte a trabajar con grandes consultoras, ni con grandes agencias. Lo que tienes que tener es la voluntad y pues simplemente con ciertas técnicas como las que aquí estamos empleando te das cuenta de que con un poco de interés, juntando un grupo de personas y con 4 posits para replantearte aspectos críticos de los procesos en tu empresa, ya vas a aprender muchas cosas. Si a eso unes que tengas una voluntad real de conocer a tu cliente y bajes al terreno y lo visites y cuentes con él y que le pidas a él su opinión verdadera, yo creo que todo el mundo tiene muchísimas oportunidades o va a descubrir muchísimas oportunidades de mejoras que puede hacer y que pueden impactar en su negocio sin necesidad de haberse gastado presupuestos pues estratosféricos. Al final, en entornos tan competitivos, tan saturados, quien no sea capaz de marcar la diferencia para un nicho o en un producto en concreto para nichos más globales a nivel internacional, va a depender pura y duramente de ser siempre el más barato, y ahí pues se pasará mal.